Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta segunda entrega de música y de músicos. Una nueva entrega con un disco súper interesante que les traemos hoy, junto a mi amigo Sir Bocha, a quien le voy a dar paso en este mismo momento. Ahí estás, ¿qué haces, loco? ¿Qué tal, ese? ¿Cómo te va? Bien, tranqui Este, acá con frío en Chile. Hoy no tanto, ayer un frío de locos. Ayer, como siempre, un saludo para todos los hermanos chilenos. Y bueno, que esperemos que se termine pronto la cuarentena, ¿no? por favor. Mientras tanto, bueno, aprovechar a escuchar mucha música y a tocar mucho también, ¿no? Momento apropiado para cultivarse, para tocar, para perfeccionar su instrumento. Exactamente, exactamente. Y bueno, y hoy una de las cositas que siempre proponemos en este programa, ¿no? El escuchar música. Y hoy traemos un disco súper, súper interesante del año 76, un disco de estudio. ¿Querés hablarnos un poquito de cuál es el nombre de ese disco y cuál es el compositor y quién es? Bueno, este disco es una colaboración entre un cantante y un músico que después terminó armando una banda muy importante de los 70 de origen holandés. El disco es de origen holandés también. El cantante se llama Cas Lux. En realidad es un seudónimo porque él se llama eh, Kazimierz Lux. Claro, nombres Es raros, ¿no? un cantante holandés de ascendencia polaca. Claro. El disco se llama Eli o Eli, ¿no? Y el guitarrista se llama Jan Ackerman. Tengo una pregunta. Me surgió la Eli, pregunta, ¿quién será? ¿Será una mujer, un hombre, no sé, el hijo, alguien? ¿Tenés no, no, idea o alguna data de eso? Eli es Ah, mira, un leñador es, que es muy interesante lo que dice la primera canción, dice que corta maderas para comprar el alimento que necesita para seguir cortando madera. claro. Se levanta a las 6 de la mañana y se va a la cama a las 10 de la noche. Y aparentemente el disco está inspirado en un sueño que tuvo Ian Ackerman, y en un determinado momento hay una canción que se llama Strindberg, que fue un dramaturgo sueco de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, August Strindberg. Particularmente el cantante, que no lo conozco, no sé quién es, este, no me llamó mucho la atención, ni desde el timbre que tiene vocal, ni tampoco su técnica vocal. No me pareció eh, nada que sobresalga. A mí me gustó mucho el cantante, pero quiero decir esto, se nota que es un cantante que no ha estudiado canto, No, no hay podríamos decir. técnica vocal, eso es lo que te decía. No hay técnica vocal y Tiene una característica muy interesante, y de hecho el disco, no salgan corriendo cuando empieza, porque, sí, vamos a porque hablar de eso, porque el disco comienza con una voz cantada, con un efecto así como de eco estéreo, que es por eso la importancia de escucharlo con un buen sistema de audio estéreo, o a lo sumo auriculares, que se prolonga durante los primeros minutos 40 segundos aproximadamente, hasta que realmente ahí aparece el bajo con una guitarra que está haciendo un arpegio con un efecto de chorus también estéreo. Me parece que una de las características sonoras de la década del 70 en general es el uso de estos efectos como el flanger, el chorus, el phaser, eh, eh, no tanto reverberancia, sino eco como tal, delays, y esto sí, en pero ¿te estéreo, acordás ¿no? Y si este juego mucho en la producción de que se vayan para un lado hacia el otro, del derecho a izquierdo, te acor- te es acordás que habíamos como, hablado del arma secreta de Jan Ackerman, en este caso? sí, Primero que nada, yo diría que es una cámara con delay, de las antiguas. Imagínense que esto es del año 76, con cinta eran. Yo no, realmente mira,
no me imagino cómo laburaba la... De hecho, Luca Prodan, que se trajo cuando vino para Argentina, se trajo una cámara de eco de allá de Londres, de Inglaterra. Y, y no sé, yo cuando me hablan de cinta me imagino embrollo de cinta, ¿viste? No, Como lo que tenemos ahora en un pedalcito así debería ser una máquina enorme. pero el arma secreta que yo te lo comenté es el Leslie Speaker, Que tiene que una característica muy particular, tiene todo un sistema. Me da la los sensación que es un buffers, equipo muy pesado. el buffer es giratorio, ¿no? Y tiene como una zona cubierta y otra zona que no lo está. No sé a qué velocidad gira. Pero Quizás es la parte, regulable esa velocidad, me imagino. por supuesto, sí, claro. Y después uno lo mira, incluso los modelos actuales, y parece un mueble. Y después en la parte de arriba tiene como unas bocinas, dos, ¿no? Que giran también, que es la parte de los agudos, del tremble, digamos, ¿no? Bien, volviendo al disco este, bueno, que inicia con esta voz, en algún punto entra la batería junto al bajo, y acá ya se da algo interesante que es un recurso o algo que vamos a notar a lo largo de todo el disco, que es el reposo del bajo, la batería haciendo ritmos nada complicados, grooves, muchos grooves, no todos los temas tienen batería, y el bajo manteniéndose siempre en un mismo acorde. Y la guitarra, eso le da la libertad a la guitarra y a los demás instrumentos, por eso digo que es un recurso que lo vamos a notar a lo largo de todo el disco. El hecho de mantenerse sobre un mismo acorde, sobre un mismo tono, le da la posibilidad a los demás instrumentos de explorar los colores sonoros de las tensiones que nos dan las diferentes notas de la escala, no solo de una escala, sino ya puedes jugar con modos y demás. Y eso lo vamos a notar ya desde este primer tema, donde la guitarra va a ir tirando una diferente cantidad de acordes que nos da esta sensación como que se están sucediendo acordes diferentes y en realidad están funcionando como embellecimientos de ese tono guía que está marcando el bajo, ¿no es cierto? Es un recurso del que vamos a hablar en un ratito y vamos a mostrar algunas cositas. Cuando escuchás este disco, ¿qué sensación te da? A mí, te digo lo que a mí me pareció, ¿no? Cuando lo Dale, escuché dale, a la dale. primera. Me dio la Por supuesto. sensación que es un disco para sentarse un sábado a la noche, cómodo en un sillón, con una copa de vino, un quesito, y sentarte a escuchar. No es un disco largo, debe ser de unos, ¿cuánto? 40, 45 minutos, pero me encantó la grabación que tiene. Me encantó cómo suena el bajo. El bajo llena demasiado y no, en ningún momento hay una bola de ruido, no, está como súper bien definido, la ecualización, todo. Es como que envuelve mucho, es muy mántrico. Los temas, esto que volviendo a lo que decía antes, vamos a encontrar este recurso de mucho reposo sobre una misma tonalidad, y se genera como este efecto mántrico. Así que es bastante, salvo por dos temas que vamos a comentar, que son como los más energéticos, en general son temas muy ambientales y muy relajantes. Así que me dio esa Sí, sensación, como ese contexto, ¿no? Estar tranquilo un sábado a la noche, una luz calma y sentarse a escuchar tranquilo esto. la palabra que a mí se me ocurrió cuando empezaste a hablar es un disco fresco, fresco, Mira, ¿eh? Cool, es un disco ¿viste? cool, sí. Es un disco cool, con onda. Te lleva como por un pequeño viaje. Y es el relato de una historia, basada en un sueño, ¿no? Bueno, otra de las características, como antes decíamos, eh, algo que marcó el sonido de los 70, de estos efectos como el chorus, el flanker, el estéreo, ¿no? El jugar con que escuchemos los sonidos, cómo pasan del lado derecho a izquierdo, los paneos. eh, claro, los paneos. Eh, Otra de las características de las composiciones o de los discos de la década del 70 es la aparición de los discos conceptuales, donde Pink Floyd es de Exacto, es repente un disco un conceptual, referente. Es un disco conceptual y es justamente un disco conceptual, sí, cuentan una historia a través de los sí, sonidos. tal cual. ¿Mm?
porque empieza completamente a capela el disco. Y van a escuchar una voz que va a decir, ¿qué es esto? ¿No? Yo me voy a la mierda. Es muy bonito cuando entran los instrumentos. Exacto. Cuando entra el bajo con la guitarra arpegiada con el chorus, es hermoso, porque Ahí le lo da que decía, sentido. es 1 minuto 40 de la voz que está ahí con el eco, ¿no es cierto? Y como decís, ajá, mirás el reloj, bueno, dale, ¿qué onda? Y de repente entra eso y es como, oh, pará, wow, ¿no? Como que te impacta cuando aparecen esos instrumentos. Porque Cass lo que tiene es que es un tipo que eh, canta y narra al mismo tiempo, ¿no? Como ejemplo puedo hablar de Lou Reed, ¿no? Como tipos que cantan y narran al mismo tiempo. Bueno, Lou es Reed bastante prácticamente, recitado. De hecho, en los temas más power que ahora vamos a hablar, que son el segundo y el tercero particularmente, que es el que tiene más potencia, me dio una sensación un poco como por ejemplo James Brown, ¿no es cierto? Que no es un canto melódico, sí, sino que es un canto como sí, más predecesor del sí, rap, hasta te diría, ¿no es cierto? sí. Típico del funky, ¿no? No, lo que yo lo anoté eso, hay temas que son funk, increíble, Sí, bueno, increíble. el segundo y el tercero. Perdón, el tercero y el cuarto. El cuarto es un funky de un tempo lento, como 100 BPM, ¿no es cierto? Pero está el grupo del funky. Y el tema 3 es el más poderoso, es un tempo elevado, un tempo bailable, ¿no es cierto? Como motor, es un ritmo motor, donde Hay el un bajo y la coro de, batería están con una base súper, súper contundente. Este, y bueno, el uso de, hay un coro, ¿vos pensás que está bien mezclado este disco? Sí, bueno, es una de las cosas que más me gustó del disco. Bueno, porque hay capas, hay muchas capas en este disco, en la mezcla, y una de las cosas que está muy por allá por el fondo para mí, pero que justamente está perfecto, para los objetivos de lo que se quiere decir, que es un coro de tres muchachas, digamos, ¿no? Sí. Lo que quiero que cuentes es un comentario tuyo que de hace muchos años, que me pareció pertinente para esto. Vos dividías a la música entre viajes musicales y lo otro que no me acuerdo cuál era, pero bueno, Sí, bueno, este disco al ser un disco conceptual, obviamente, como vos bien dijiste, cuenta una historia. te hace Es un, pasar por muchos estados de sí, ánimo. es un viaje musical. Y obviamente te encontrás con escenarios musicales, ¿no es cierto? Exacto. Sí, De la misma, un concepto que es de la música docta, la música clásica, en todas sus épocas. Este, Un buen ejemplo que quizás todo el mundo conoce son las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no es cierto? Son claro. 4 movimientos, cada uno muy diferente entre sí en cuanto a la emoción que te transmiten, pero están dentro del concepto de una obra que son justamente las 4 estaciones y tenés el de primavera que es súper alegre, el invierno es mucho más sombrío y por ende de ahí las escalas, los modos que se usan, progresiones de acordes, etcétera, etcétera. Y eso no es ajeno a estilos de música como el rock o cualquier otro género, y en este disco, y lo que hablábamos, discos de Pink Floyd o discos de los 70 particularmente, los discos conceptuales son moneda corriente y nos encontramos con eso, con lo que son, en inglés dirían storytellers, ¿no? Independientemente de las letras o no, a veces te encontrás con discos instrumentales, te encontrás con discos que no son instrumentales y todos tienen letras, como podemos hablar de Wall, de Pink Floyd, que algún día hablaremos, donde los temas están dispuestos en un orden específico y todas las letras en ese orden te van desarrollando toda una narrativa y toda una historia narrada, acompañada también por la música. Este disco es similar, no hay tanto protagonismo y desarrollo de la lírica, me atrevería a decir que es en un 70% instrumental, con algunas participaciones de la voz. Y te va contando como una historia sonora. Por eso es un disco son discos que son muy interesantes justamente para sentarse a escucharlos, ¿no? Si vos te los pones de fondo, hay música que es para escuchar de fondo, que la puedes escuchar y pasa, la puedes escuchar en detenimiento, pero también la podés poner para que te amenice mientras, no sé, estás cocinando o estás haciendo otra historia. Y hay discos que
como este me parece que no sirven, que si vos te lo pones de fondo mientras haces otra cosa, hasta te va como a molestar quizá, porque es un disco que tenés que sentarte a escucharlo y analizarlo, es una obra de arte, es una pieza de arte, no es algo Sí, bueno, simplemente pasatista. Me parece que este disco y los discos que vamos a ir presentando, sobre todo los discos de los 70, que es una época, como venimos hablando, muy particular, de mucho trabajo investigativo del desarrollo del sonido, donde empiezan a aparecer muchos efectos. En los 60, más que un fuzz, un overdrive, un wah-wah, no había mucho, al momento, sobre todo al momento de tocar en vivo. En los 70 empezaba a aparecer más el uso del flanger, del chorus, ¿no? Del eco, etc. Y bueno, en los 80 fue una revolución de los efectos para guitarra. De repente, si escuchás composiciones de guitarristas instrumentales, podemos citar a Joe Satriani, Steve Vai, qué sé yo, Yngwie Malmsteen, igual que te guste, dentro de cualquier género, incluso. De repente son temas donde el desarrollo discursivo del instrumento está centrado en un solo instrumento que es la guitarra, como puede ser si escuchamos Joe Satriani, y todo, si bien es indudable que lo que hace la batería y el bajo y los demás instrumentos es digno de escuchar, pero el protagonismo está en un 80% en el instrumento principal, que es la guitarra. Lo mismo pasaría si escucháramos un disco, no sé, de Celine Dion, o de Whitney Houston, o de Mariah Carey, esa, o esa era Mariah la- Carey, claro. Luis Miguel, no sé, son grabaciones o discos donde el protagonismo está en la voz y todo lo demás pasa. En este disco, como en tantos discos de la época, eh, son piezas donde el desarrollo no está centrado en un solo instrumento. Ian Ackerman es guitarrista, pero no vamos a escuchar un disco donde la guitarra se roba el 80% del protagonismo. De hecho, hay momentos donde casi no tiene participación la guitarra. Hay temas donde no hay batería. Hay un tema donde no hay bajo. Che, ¿y el bajo qué te pareció? El bajo, mira, tenemos los temas más motores, que son el tercero y el cuarto. Está súper afiatado con la batería. Es súper interesante lo que está pasando. Está arreglando mucho y es una base muy contundente. También tenés en otros temas como el segundo, donde me da la sensación que hay dos bajos grabados. Uno del lado derecho, donde eh, notas un bajo más de base, y en el lado izquierdo uno en un volumen un poco más en un segundo plano, pero haciendo más arreglos, como si fuera casi una guitarra, me atrevería a decir. Hay algunos temas, creo que es Strindberg, donde es un piano y una guitarra y la voz, y no hay un bajo como tal. Eh, Así que eso, un poquito como para cerrar la idea anterior de lo que te estaba diciendo con este disco, no hay un solo instrumento que sea el protagonista. De hecho, eh, entran y salen de escena a lo largo del disco diferentes instrumentos que están al servicio de la historia que quieren contar. Entonces te encontrás con este primer tema donde arranca una voz, aparecen los demás instrumentos. Un tercer y un cuarto tema que son súper motores, más bailables. Después te salta un tema como Strindberg donde hay un piano y una guitarra. Después tenés una guitarra acústica en el anteúltimo tema, una guitarra acústica de 12 cuerdas. Entonces, no hay el protagonismo de un solo instrumento, sino que los instrumentos, con los colores sonoros que te brindan, están al servicio de la historia que el compositor quiso contar en esta obra, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que a mí me da la sensación que lo hace un disco poco digerible para el que no está acostumbrado a escuchar música o para el que no es músico. Entonces, vale la pena escucharlo varias veces, porque incluso si escuchás música, pero no estás acostumbrado a escuchar este estilo de música, quizás de entrada te puede parecer un disco que no te llame mucho la atención. Pero a medida que te empezás a escucharlo y empezás a desglosar en tu cabeza cada una de las capas que hay grabadas, te das cuenta de que hay un esfuerzo muy grande a nivel compositivo.
Sí, digamos que nosotros estamos repasando estos discos en función de principalmente los estudiantes de música, sea el Exacto. instrumento que sea, porque vamos a hablar de discos donde los protagonistas sean otros instrumentos que el nuestro. Quería contar algunas cosas para ubicar a la gente. Eh, no, la música de Holanda, progresiva, podríamos decir, un término viejo, pero el rock progresivo, término acuñado en los 70 más o menos, es poco conocida acá, pero la gente seguramente habrá oído hablar de un grupo que se llama Focus, Mm. que tiene el famoso tema Hocus Pocus, que hay un canto ahí tirolés, porque Focus era un... Esta gente se conocía toda. Son tipos que en este momento rondan los 73, 74 años todos, ¿no? Entonces, Ian Ackerman participó de un disco de Cass Loop y de ahí se armó una banda que se llamó Brain Box, que fue el antecedente directo de Focus, porque él era muy amigo del baterista, para mí extraordinario, de, esta, de este disco, que es Philip, creo que se llama, Van der Linden, y el tecladista también se llama Rick Van der Linden. Es una familia que tuvo 5 hermanos. El tecladista lamentablemente falleció en el 2006. Y una figura fundamental es el multiinstrumentista y fundador de Focus, Yves Van Lier, que es flautista travesero, no traverso, sino travesero, tecladista y cantante, es el de la famosa, el canto tirolés de Focus Pocus, que es un Mira, rock and roll de la puta madre, ¿no? A full, este, algún pero día tiene vamos a parte. hablar de ese tema. Particularmente no del disco, sino de ese tema. Y bueno, ahí se nota, uno lo ve a Ian Ackerman tan tranquilo y tan hasta plomo, como decimos nosotros, y de pronto vos lo escuchás tocar en el rock and roll ahí en Focus Pocus y decís, ah, bueno. Hay un disco muy bueno que lo recomiendo. Hay uno que se llama Moving Waves, y el otro es Los conciertos de Brandenburgo. Son dos discos fundamentales de Focus. Es un disco, era un grupo muy interesante. Y bueno, el punto es que en este disco la sorpresa es que el bajista es Ian Ackerman. A mí me parece exquisito el Bueno, bajista. te diría que en varios temas se destaca más como bajista que como guitarrista, Sí, porque los sí, grooves que tiene el bajo son súper interesantes. sí, sí, sí. Y Yo creo, y el sonido del bajo. O sea, yo como guitarrista, ahí atrás ves el bajo, si yo lo toco, puedo tocar el bajo, pero bueno, vas a escuchar un guitarrista tocando el bajo, no vas a escuchar un ahí bajista. está, Acá vas ahí a está. escuchar un bajista tocando, y el tipo es guitarrista en realidad, o sea, un sonido impecable, ¿eh? Es que ahí tiene otra arma secreta. Los bajos marca, ahí están nuestros anunciantes, marca Warwick. Warwick. Sí, ¿Eh? muy bueno. Bueno, Una toca de las marcas más buscadas de bajo, ¿eh? un Y de bajo Warwick. amplificadores también. No, no, esta gente indudablemente estaba muy bien equipada. Y bueno, y Cass Lux lo que se sabe es que se sabe poco, por otra parte, es un tipo que era blusero era. Y por eso digo que es un tipo que evidentemente es autodidacta, no ha estudiado canto, pero yo como siempre digo, todas las voces son bellas o interesantes siempre que estén entonadas, ¿no? O sea, cualquier voz puede ser interesante, Sabés que pero por ayer supuesto que cuando escuchaba el disco, estoy hablando de este, me acordé de vos. los timbres. Sí, Sí, pero me acordé de vos de algo que me dijiste hace muchos años. No existen voces feas. Lo que existen son voces que no están en el contexto musical que le corresponde. claro. Y se me viene, por ejemplo, a la cabeza, no sé,
Vicentico de los Fabulosos Cadillacs. Y la voz de Vicentico, el cantante ahí, es para ese estilo. No podés escuchar esa banda sin otra voz que no sea la de él y con ese timbre Y nasal y como quejoso. lo que pasa es que los Fabulosos Cadillac han pasado por distintas etapas que tenían que ver con, más que influencia, yo diría casi imitación de otros grupos. Pero bueno, lo dejo Sí. ahí. No, y también, por ejemplo, el otro ejemplo que di es Eros Ramazzotti, el italiano, ¿no es cierto? Con esa voz nasal. Ah, que se todo así, con esa voz. Exactamente. O sea, no podemos decir que, oh, qué voz. Pero es un sello, y la verdad que calza perfecto con la música que hace. Por eso, ¿cuál es el parámetro para decir que una voz es linda o que una voz es mala? ¿Que tenés que ser Whitney Houston? ¿Tenés que ser Luis Miguel para ser un buen cantante o no? ¿O puedes cantar toda una sala así y, y nada? ¿No es cierto? Me Y parece el, que eso me acordé y de el vos ayer, porque no me tonado. llamó la atención la voz de este disco, pero me parece que cumplió con, con el objetivo de la No, música. yo lo que quería decir era en general, ¿no? Que lamentablemente este disco tiene 10 temas, que no vamos a poder hablar de todos los temas, nosotros los escuchamos todos, pero lo que tiene el segundo tema, que es un tema del cual yo no hablaría, si no fuera porque la vez pasada quedó picando una pregunta, que hoy la terminamos de discernir, si había un efecto en aquella época para el bajo que sonaba como una especie de slapping. Y bueno, he aquí la respuesta. En el segundo tema lo usa Se Yana escucha. Creman. Sí, Se escucha ese efecto que vaya Dios a saber cómo se llama. Si sí, alguien lo tal sabe, cual. por supuesto lo deja en la caja, porque la idea también es un ida y vuelta con nuestros oyentes. Hay un Tranquilizer. tema que quería mostrar un poquito, si te parece, Dale, dale, porque dale. ilustra muy bien esto que hablábamos de una misma nota, ¿no es cierto? Y el desarrollo que se va dando. Y es el tercer tema, que es Tranquilizer, ¿no es cierto? Avisale a la gente que todavía no lo tenés manchado del todo. Sí, simplemente quería mostrar un poquito que, lo dije al principio del programa, ¿no? Algo de lo que vamos a escuchar acá es muchas notas pedal, y un desarrollo discursivo a lo largo de esa nota, ¿no? Que nos da la sensación de que están pasando un montón de acordes, y en realidad esos acordes, lo que son terminan siendo embellecimientos de esa nota base. Entonces, Y el trabajo, y el trabajo que hablábamos la vez pasada del gliss, en este caso con acordes, claro, glissando. sí, se da mucho de eso, De lo que no podía hacer Ian Hammer y que le buscó la vuelta para poder hacerlo. con la ruedita y con la pantalla. El Con tema el este, bueno, Blade. escuchamos cositas como esta, tipo, ¿no? Y ahí tenemos esta nota pedal, la sexta cuerda, y esta serie de acordes, pero todo sobre esto, ¿no es cierto? Entonces van funcionando. Espera un cachito. Si la pedal es la sexta cuerda, entonces ¿en qué tonalidad está la canción? Y estaría en un mi. Claro, Ahora, ¿en qué estamos? ¿En un mi mayor, en un mi menor, en un mi en algún modo? ¿No es que cierto? respondan nuestros oyentes. Claro, a ver quién me lo puede decir. ¿Qué es esto? ¿No? Ahí entra otra nota, que es el la. Vuelve a mi. ¿No? Como que va pasando por ahí, ¿no? Después hay una partecita donde viene. Creo que era este. ¿No? Entonces, y vuelve otra vez. ¿No? Y vamos escuchando arreglitos.
armónicamente no está pasando, no vamos encontrarnos con una parafernalia de cambios tonales y acá muchas notas pedales, y ese desarrollo del discurso a través de lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el cuarto tema, en el quinto tema, que son los más motores, el quinto es como un funky, y vamos a escuchar el bajo en una nota, no sé cuál, no lo saqué, pero en una nota base haciendo un groove junto con la batería, una guitarra haciendo sus cosas con distorsión, sintetizadores, de repente aparece un piano, ¿no es cierto? La voz va haciendo sus participaciones también. Entonces, nos vamos a encontrar con eso. Este tema particularmente me pareció no solo muy bonito, sino también interesantísimo para ¿Y estudiar. cómo se llama el tema? Tranquilizer. Y vos fíjate que Tranquilizer. es un viaje tranquilo. Algo por ahí va, ¿no? No estudió, está guitarreando, ¿eh? No, Sí, es un tema muy chill out, ¿no es cierto? Eh, y todos los temas van a ser así. Fíjense que está, repito, una misma nota, un mismo tono guía, ahí. la belleza, Eso una como belleza. músico, no, Pará. Hay que decir que introducen la novedad tecnológica de 1976, que es una máquina de ritmo, súper exactamente, sí. primitiva. Pac, el tema empieza con un pac, pac, Pero hoy y en ahí lo día arranca. suena prehistórica esa máquina de Sí, ritmo. sí, Absolutamente. sí, Sí, tal sí, cual. digo, porque como detalle, ¿no? Porque, bueno, toda una tecnología. Sí, después en otro tema también vamos a escuchar como una percusión que me parece también que está hecho con la máquina de ritmo. Y bueno, esto que quería destacar de este disco, que este recurso de notas pedal, a los músicos le da mucha libertad, porque al no estar armando una progresión de acordes que está supeditada a una escala en particular o a modulaciones, te da la posibilidad de explorar las sonoridades que las diferentes escalas te vas dando, porque si yo estoy con esto, no es lo mismo tocar una escala de mi mayor a tocar un modo menor, por ejemplo, o un modo frigio, o un Se frigio puso mayor, oriental, se puso oriental. o un lidio. Entonces, Este es todo un tema para los estudiantes, que él es un especialista, en las escalas modales. las escalas modales, bueno, eso es lo que notas acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema 4, que es el más motor de todo, está como, no sé, debe estar a unos 130 BPM más o menos. Nos encontramos eso, la batería en un ritmo constante, el bajo en un groove constante, y bueno, la guitarra haciendo sus solos, sus participaciones, la voz, también el piano, Sí, como les comentaba, los muy polémico. sintetizadores. La cuestión es que uno se viene medio durmiendo, así, porque es tranquiliza. Claro, o sea, el tema viene de acá. De pronto, También hace algo grave. o sea, quiero decir, ahí donde uno no espera más nada, de Aparece pronto el tipo esas vuelve pequeñas a sorprender. pinceladas.